¿Te imaginas tener un dispositivo que puede invocar animales? Vamos a ver cómo le va el prota con esta linda gatita. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con el prota encerrado en su apartamento. Dice que últimamente hay un rumor por internet donde hay una aplicación donde introduce su fecha de nacimiento, grupo sanguíneo y por último un animal favorito, el cual elige el gato y así guarda la información. El rumor dice que luego recibirá una llamada y entonces es cuando aparece una chica gato. Y así como ve la situación, al parecer solamente era un rumor y se percata que es el cliente número 50. Y como se ve, parece que fuera un anime, pero sorpresivamente sí recibe la llamada con referencia de invocador de bestias. Al responder a la voz de la llamada le dice que procederán con la invocación del animal seleccionado. El prota extrañado le dice que no entiende, pero la voz le agradece por registrarse y le dejan claro que su animal seleccionado está en los días donde su instinto le pide una bendición y puede que sea un poco caprichosa. Y es así cuando estaba autorrezando, la gata sale del círculo mágico. El prota la mira fijamente y se da cuenta que el rumor era cierto. La gata estaba metida en su cuento diciendo que lo que estaba haciendo se sintió muy bien, y ahí es cuando se percata de la presencia del prota. Él se sonrojó al verla de esa forma y escucha la voz del teléfono que dice que si necesita más información no duden en enviarles un correo electrónico y que gracias por utilizar su servicio. La gatita en su estado evangélico lo mira fijamente, así como un depredador mira a su presa, y así es como se abalanza a él a atacarlo, tratando al prota de calmarla. El prota preocupado mira su aplicación donde le aparece un mensaje que dice que para que la gata pueda volver a su mundo debe quedar con la semilla de la bendición, o también puede quedarse en el mundo donde se invocó. Ella le dice que la teletransportó a un mundo desconocido y ahora tiene que tener bendiciones con él, con un tipo que ni siquiera conoce. Muy enojada le dice que se apure y la devuelva a su mundo, pero el prota todo elevado le dice que se llama Negichi, y ella más enojada que nunca le dice que se escuchó lo que dijo. Ella le pregunta que es un correo electrónico o un teléfono, pero apenas ve que la puerta estaba abierta sale rápido del lugar, mientras le dice al prota que no hay forma de que ella se quede en ese lugar. Más tarde ella regresa al apartamento y el prota le pregunta que por qué volvió. Ella dice que habían cosas metálicas que pasaban muy rápido y que había un humano con un sombrero muy extraño que empezó a seguirla por todo lado diciendo que iba a arrestarla y que ese mundo realmente es muy extraño. Él le dice que es peligroso que salga y que hasta que encuentren una forma de regresarla de vuelta le propone que se quede un tiempo, pero ella dice que solamente quiere tener bendiciones a la menor oportunidad. Pero él dice que no hará nada y que además es su culpa que ella esté ahí. Ella lo mira dudando un poco, pero al final acepta, diciéndole que su nombre es Nia y que si intenta hacerle algo lo lamentará de todas las formas. Luego el prota le prestó ropa para que se viera algo normal. Al principio ya estaba un poco desconcertada por la cultura de este mundo, pero poco a poco se fue acostumbrando. El tipo la trataba muy bien, hasta le compraba comida para gatos. Cuando lo probó dijo que estaba muy delicioso y así con el tiempo empezó a disfrutar de todas las comidas. Un día él compró unas frías y ella le pregunta qué es eso. Él dice que es cerveza y son bebidas que contienen alcohol. Ella dice que se ven muy bien y que quiere probar una, y así ella poco a poco le fue interesando ese mundo, y luego sin darse cuenta pasó una semana y ya se empezaba a notar cómo le gustaba la bebida. Dice que cuando fue invocada en ese mundo se sentía muy asustada ya que no sabía cómo iba a sobrevivir, pero como ha podido comer y beber mucho, al final ese mundo no está tan mal. Pero el prota le dice que aún no ha encontrado la forma de volver a su mundo, pero ella le dice que está bien y que no es tan urgente, y así poco a poco se ha dado cuenta que le ha empezado a interesar. Ella lo confronta y le dice que en dónde está mirando y si lo que busca es tener bendiciones con ella. Él dice que no, pero ella nota que la espada láser del Padawan está encendida y así ella decide tener una oración, lo cual toma totalmente desprevenido al tipo. Ella le propone un reto de quien llegue primero a la meta, que si ella pierde, ella dejará hacer todo lo que él quiera, y ahí el prota se da cuenta que ya está en la temporada evangélica de los animales. Ella inicia con buenos trucos, pero el prota usa la tecnología moderna a su favor y con esa carta bajo la manga ha ganado la apuesta. Ella triste le pregunta si se divirtió, pero para no hacerla sentir mal le dice que no, pero ella sin embargo admite su derrota y así como lo prometió tiene derecho a una recompensa, donde comparten su primera bendición. Ella le pregunta al prota cómo se siente, pero no se explica por qué se siente tan atraída a él, pero así como los guerreros Saiyajin, el prota encuentra la debilidad en la cola. Al finalizar el prota la llena con la semilla de la bendición y le dice que al menos con eso ya puede volver a casa, pero ella le dice que sobre eso le da unas palabras que no se pueden escuchar, pero con su linda sonrisa al final nos da a entender que son buenas noticias. Ahora estamos nuevamente en el apartamento del prota. Pasó una buena temporada y el prota nos explica lo que pasó con Nia. Cuando él llega a casa ella lo recibe con un lindo saludo. Ella decidió seguir viviendo con él y se encuentra en buena forma, pero sin embargo se quedó con la condición de que le llevara cerveza y comida, y así cada vez que le traía cosas ella le decía que lo iba a recompensar, y así el prota logró que fuera su esposa. Al final nunca supo quién estaba detrás de las llamadas y quizás en algún otro lugar se convoque un animal. Como moraleja de la historia hay que invocar una buena especie para así tener buenas bendiciones. Bueno, ahora vamos a iniciar con la segunda historia y una segunda invocación. La historia inicia con el prota que estaba revisando un documento y al parecer era algo decepcionante, pero inesperadamente llega alguien a interrumpirlo y es una chica con skin de vaca que le pregunta si todo está bien. El prota queda totalmente capturado. Ella aprovecha y le quita el documento y al parecer son los resultados de un examen médico. El prota le grita
acepta que se los devuelva mientras ella lo lee, donde queda muy detallado su estatura de 143 centímetros. A la chica le parece muy curiosa mientras el prota trata de recuperarlos y le dice que ella solo trabaja en el campo. Al escucharlo lo mira seriamente, ella le dice que sí está en esa situación y le pregunta de quién es la culpa. Aquí nos comenta que él la invocó un día a su mundo. Al parecer él vio una publicación desde el celular que había una única forma de ser más grande y al parecer él tenía que decir unas palabras para que se cumplieran. Y cuando la aplicación acepta su solicitud aparece el milagro, el cual la chica fue invocada, pero el prota estaba tan asustado que empezó a huir. Y por fortuna había una pareja de abuelos que tenía una finca en el lugar de la invocación y le ofrecieron amablemente trabajar en el lugar. Y con una sonrisa enojada le dice que estaba muy impaciente. Luego le pregunta al prota si tanto le molesta su estatura, a lo cual le responde que sí. Como solución ella le pregunta que por qué no bebe mucha leche. El prota dice que sus padres le dijeron lo mismo, pero que no le gusta la leche. Ella le pregunta la razón del por qué, pero él dice que nada más, simplemente no le gusta. Así que a ella se le ocurre la idea y le dice que se espere un momento. Ella estira su mano y le pasa una botella de leche, diciéndole firmemente que pruebe esa. Él le dice nuevamente que no le gusta la leche, pero ella lo anima y le dice que al menos le dé un sorbo, que si lo hace le encantará. El prota ya con la duda se atreve a hacerlo, pero al probarla queda maravillado y muy animado se para la botella completa, terminándosela completamente, donde le pregunta a la chica de qué tipo es esa leche. Ella le pregunta qué tal le pareció. El chico le dijo que estuvo delicioso y la primera vez que prueba una leche así. Ella le afirma y le dice que realmente la leche es deliciosa. El tipo encantado le dice que quiere más y que por favor le dé más, y ella sonrojada le dice que por ahora solo puede darle eso, como si estuviera ocultando algo. El mini prota todo desesperado le ruega que le dé más, que una sola botella no es suficiente, y así le sigue insistiendo. La waifu, viendo el desespero del prota, acepta, pero le dice que la tiene que ayudar. El prota felizmente acepta y le dice que con tal de tener esa leche hará lo que sea. Así que luego ellos entran a una cabaña donde ella le pide que le dé una mano. Ya dentro el prota le pregunta si ese lugar es el almacén, mientras ella se asegura que la puerta esté cerrada. Pero cuando él se voltea se sorprende por un buen golpe. Él le pregunta qué fue eso, mientras la chica se disculpa, pero grande la sorpresa del prota al ver la naturaleza de ella. Ella le pregunta si está bien mientras expone sus grandes evangelios. El prota nervioso le pregunta qué está haciendo, ya que se están viendo sus evangelios. Ella le dice que como estaba pidiendo leche, por eso le pidió ayuda. También que usualmente le dio todo lo que tenía, pero si le ayuda, cree que aún puede salir más. Nervioso le pregunta si se refiere a aquello. Ella le afirma y le dice que quiere tener el ciclo natural de la vida. En pánico le dice que nunca lo ha hecho antes. Ella le dice que no se preocupe y le dirá todo lo que tiene que hacer. Le dice que primero sujete la base del evangelio con el dedo índice y el pulgar, a lo cual él estira la mano y lo sostiene. Ya después de que lo sostenga fuertemente, debe moverlo fuertemente hacia abajo. Después de hacerlo, el prota se disculpa y le pregunta si le ha dolido. Ella le dice que no y que solamente la sorprendió un poco, y así le dice que puede continuar, donde podemos ver al prota muy concentrado en su labor. La waifu le dice que lo está haciendo muy bien, nomás miren la expresión que tenía el prota. Ella le dice que de esa forma puede ayudarla cada día, y así estuvieron hasta que llenaron el balde. Ella le agradece y le dice que con eso es suficiente. Ella ve su cara y le pregunta si le ocurre algo. Claramente el tipo aún no ha procesado lo que ha hecho, pero ella nota que él se ha convertido en un Jedi ya que su espada láser se ha ascendido, lo cual le saca una sonrisa. Ella la abraza y le dice que no puede evitarlo, ya que es un chico después de todo. Le dice que como ya la ayudó, ahora es su turno de ayudarle a él, ya que aquí todos tienen sed, y así ella se prepara para tener una oración. Y así cuando ya terminó lo que tenía que hacer, le dice que llegó la hora de que tenga su primera bendición, donde el prota, muy tímido y sin saber qué hacer, termina aceptando. Ella le dice que está haciendo un buen trabajo, le pregunta al prota si la está pasando bien, a lo cual él le afirma, y ella le dice que ahora es su turno de llevar las riendas del juego, donde él queda muy sorprendido del tipo de bendiciones que están teniendo. Ella le dice que ahora no tendrá que preocuparse, ya que tendrán bendiciones todos los días. Así fue como nuestro pequeño Yuki se convirtió en un hombre y todos los días salía de su casa temprano para encontrarse con su waifu. Sus padres lo veían salir todas las mañanas, donde comentaban que ahora se ve mejor forma y que también ha crecido bastante, y todo gracias a la invocación que hizo aquel día. Sus padres dicen que escucharon que encontró una deliciosa leche. La madre comenta que pensó que no le gustaba, pero al parecer él encontró una que le encantaba, y así cada mañana en esa cabaña iniciaban las labores del campo. Ya para finalizar, como moraleja de la historia, hay que tomar buena leche para crecer grandes y fuertes. Bueno chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más anime como este.